¿Te busco a ti? Sí, 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 ahorita lo comparto en mi perfil y ya tú lo puedes cerrar ahí. Ahí estamos. Listo, ya lo compartí en mi perfil y ya lo puedes cerrar. Buenas tardes, gente. ¿Lista? Lista. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Sintoniza. Yo soy William Ortiz y el día de hoy les traigo como invitada de regreso a la psicóloga Tina Quesada, quien, como saben, pues nos va a hablar sobre bullying y ciberbullying en general, ¿no? Bienvenida de regreso aquí por aquí, Tina. Muchas gracias, un placer de nuevo estar aquí contigo y con todos los que nos ven. Le comentaba y te comentaba, Tina, que tu video pasado, tu transmisión pasada ha batido récord hasta ahorita en Sintoniza. Entonces esperemos que este programa no sea la excepción a eso, ¿no? Claro, pues nuevamente gracias. Muchas gracias por estar aquí, tomarte este tiempo, que pues es trabajo al fin y al cabo, para compartir este conocimiento tan importante, ¿no? Claro, gracias. Pero pues nuevamente, preséntate ante el público que tal vez no te vio la vez pasada. Claro, yo soy Tina Quesada, soy psicóloga y maestra en educación especial. Me dedico a la psicoterapia clínica infantil y adolescentes y en la docencia, dentro también del área de la psicología, educación, psicopedagogía. Y pues es un gusto de nuevo estar compartiendo poquito de lo que sabemos y tratando de generar estos cambios, ¿no? A nivel social también, que esto es bien importante. Sí. Y para quien le vaya a interesar, consulta además con Tina, al final en la descripción del video voy a poner sus datos de contacto para que la puedan contactar directamente. Pues muy bien, vamos a dar inicio entonces a este tema que es bastante hablado, que por un tiempo digamos que se tornó una tendencia el trabajar, el hablar sobre el bullying. Pero en sí, ¿qué es el bullying? Ok, sí, fíjate, tienes mucha razón. Inicialmente se dice, si nosotros buscamos tanto en definición, se dice que tiene muchísimos años de que existe, ¿no? El bullying, cuando llega a establecerse con este concepto o con este término, realmente se hace como un boom, porque aparentemente la gente empieza a identificar, los mismos jóvenes, los niños empiezan a identificar aquello de lo cual habían estado viviendo como parte de su día a día, ya tiene un nombre, ¿no? Entonces, ¿este nombre qué es? En definición podemos decir que es un tipo de agresión constante, permanente, que se presenta frecuentemente de una persona hacia otra. Y evidentemente, hablando de agresión, pues estamos hablando de muchos tipos, ¿no? Dentro del bullying. El término como tal inicia dentro de lo que se refiere como acoso escolar. Ahora lo generalizamos, ¿no? Si por ejemplo entre hermanos se están dando carrilla y dices, es que me haces bullying, es que me haces bullying, ¿no? Pero el término en sí viene o proviene del acoso escolar y habla de una violencia directa, intencionada totalmente, de una persona que aparentemente en términos de cuestión física o psicológica está por encima del que en este caso se llamaría la víctima, ¿no? Muy bien. Entonces proviene específicamente en el ámbito escolar, de esas agresiones
pero en lo escolar, como lo dices. Así es. Pero justamente ha sido un término que se ha extendido a fuera de dicho contexto, ¿no? ¿Sí se le puede llamar bullying de todas maneras o recibe un nombre diferente? Pues es que depende, porque por ejemplo tenemos en el contexto laboral, tenemos en el contexto familiar, pero si tal cual, si lo vemos en términos correctos, el bullying es meramente dentro del contexto escolar o de los ámbitos que tienen que ver con el espacio relacionado a la escuela. Muy bien. Anteriormente, como decía, esto, el haberle puesto un nombre, como lo dices, para identificarlo, fue lo que de cierta forma ayudó también a que se diera a conocer más. Sin embargo, antes no se le conocía, o al menos no como bullying, ¿no? Yo recuerdo, y me ha tocado con muchos, si no es que con todos mis pacientes, que pregunto, ¿no? ¿Ha sido víctima de bullying en algún momento de las etapas que revisamos durante la entrevista? Y muchos me dicen, no, la carrilla normal. ¿Sí, no? Entonces, el poder normalizar, o llevar a normalizar, digamos, esta, entre comillas, carrilla, de todas maneras sigue formando parte del bullying. No necesariamente, esta es la diferencia para poder determinar si es bullying o no es bullying, que es realmente reiterado. Okay. Es algo que ya sobrepasa la carrilla, por ejemplo. Yo creo que eso sí, a la gran mayoría nos pasó que de repente ese día, por una u otra razón, dijiste una palabra o traías el peinado levantado y te agarran a carrilla. Okay. Entonces sobre ese día se están riendo respecto al evento o la situación que suscitó ese día, pero hasta ahí queda. Entonces el bullying habla de que esto es frecuente y realmente es recurrente. Y sobre todo hay que hacer una gran diferencia. El agresor dentro del contexto del bullying tiene total conciencia de querer dañar al otro, ya sea psicológicamente, físicamente o dentro de su propiedad, por así decirlo, o de su espacio. Entonces esas dos cosas son bien importantes. El hecho de que yo, agresor, tengo conciencia de que lo que yo realice en contra del otro le va a generar un daño y va a ser reiterativo, ¿no? Va a ser consecutivo. Entonces necesita haber la intencionalidad de causar daño, como lo dices, ya sea psicológico o físico, para que se considere bullying. Así es, exactamente. Y esto de que sea reiterativo. O sea, si se burlaron una vez, pues es carrilla, pero a partir de ahí ya ahí quedó, ¿no? Sin embargo, das el ejemplo de una situación, si de esa situación lo siguen diciendo y lo siguen diciendo, ahí ya entraría como bullying. Entonces. Claro, incluso hay adultos que todavía recuerdan esta parte difícil de cierta etapa del desarrollo, ya sea primaria, secundaria o preparatoria, porque ese apodo que utilizaron para generar esta agresión todavía es utilizado, ¿no? Y cuando te refieres a él no te refieres por su nombre, cuando te refieres a ella no te refieres por su nombre, sino por aquello que le causó tanto daño, que ha permanecido a lo largo del tiempo y que incluso dentro, como tú lo has también experimentado profesionalmente, esto nos lleva a veces a terapia, ¿no? Porque generalmente hacen alusión a aspectos físicos o aspectos de nuestra complexión, de nuestro tono de piel, color de piel, falta de o limitaciones de habilidades. Entonces esto de una u otra forma, ser reiterado, nos va marcando, ¿no? nuestro camino de vida. Entonces esto es bien importante. Decías algo que también es importante referirlo, la carrilla normal, ¿no? Estamos en otros tiempos y anteriormente, si recuerdas, había esta cuestión de que los papás decían, si te pegan, pega. Y si tú te dejas o yo me entero, yo te doy una doble. Entonces esta cuestión de decir, bueno, antes era te dan carrilla, da carrilla, te pegan, pega, y ahora no. Ahora es esta parte de decir, es normalizada la violencia a tal punto, la agresión a tal punto, que a muchos pacientes llegan que se creen merecedores de la agresión. Entonces desde ahí partimos, bueno, ¿cuáles son las raíces realmente que llevan a una persona a ser objeto de agresión? ¿No? Muy bien. Y me imagino que es todavía más complicado el trabajo con personas que se creen merecedores de este bullying, de esta carrilla, que con aquellos que saben o identifican que les hace un daño, más no lo ven como yo lo merezco. Claro, ¿no? Claro. Sí. Mucho se habla también de las consecuencias que puede traer el bullying, ya sea corto, mediano y largo plazo. A grandes rasgos, ¿cuáles son de las consecuencias más importantes que se podrían notar?
Sí, mira, evidentemente es un impacto directo a la autoestima, ¿no? La autoestima, si recordamos en esta Constitución, es el autoconcepto y la valía. Si mi autoconcepto está formado o está construido por estas agresiones directas a mi persona, yo merecedor de, ¿por qué a mí me sucede? Esa es una de las preguntas que se hacen los pacientes, ¿no? Los pequeños y tanto los adolescentes, que esto es bien importante y vamos a regresar a lo mismo y el origen de siempre, que es la familia. Si padre o madre normalizan esa carrilla entre hermanos, y esa falta de respeto y falta de límites entre los miembros de la familia, ¿qué esperamos de la sociedad, no? Y no es de que no confiemos en que vamos a encontrar personas que nos respeten allá afuera, sin embargo, en este sentido es padre, madre y mis hermanos, que se supone son aquellos que tendrían que tenerme amor, respeto y protección, no lo hacen, pues evidentemente voy a ser un blanco fácil. Una pregunta que yo siempre hago, ¿no? Cuando llegan los padres a la consulta y dicen, es que mi hijo es víctima de bullying y tiene 3 años así, 4 años y me vine enterando desde la primaria y ahorita está en la preparatoria. Entonces esta cuestión de mi hijo es víctima de bullying, yo siempre pregunto, bueno, ¿por qué tu hijo? ¿Por qué no otro niño del grupo? ¿Por qué si hay 40 niños en un grupo, por qué tu hijo o 3 niños fueron objeto de agresión? Okay. Entonces desde ahí partimos. ¿Cuáles son las defensas? ¿Cuáles son las herramientas que como padres les has dotado en el transcurso de su desarrollo para que puedan establecer límites? Sí. ¿Qué es lo que lo ha hecho vulnerable? Así es. Así es. Sí, me he topado, por ejemplo, no en terapia porque no atiendo niños ni adolescentes, pero sí en adultez, historia de vida en el que fueron niños sobreprotegidos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y hablando de esta protección que comentabas, quizá en este exceso no le dan no permiten que el niño, el hijo, desarrolle las herramientas necesarias para defenderse, y no defenderse en un sentido de golpes y agresión, claro, ¿no? Sino apropiadamente ante este tipo de situaciones. Claro. Algo que hago comúnmente cuando son motivos de consulta relacionados a agresiones, le pregunto a los niños, de la edad que sea, ¿para ti qué significa defenderte? Si te pegan, pega. Que no te dejes. Ok, antes, realmente digo, y vemos que hay casos en donde dice, ya agoté todos los recursos y probablemente ese sea el único, dicen los papás, ¿no? Pero antes de pegar, antes de regresar la agresión, hay otros caminos que no han sido aprendidos por medio del niño. Pero aquí es bien importante también porque generalmente el agresor, el violentador, identifica perfectamente las personalidades que sabe que no se van a defender. El niño que no habla, el niño que está generalmente poco sociable, el niño que no hace valer su opinión, el niño que no levanta la mano para poder opinar, y nos regresamos entonces a esta cuestión del origen y decimos, bueno, en casa cuando están hablando los adultos y el niño quiere opinar, en lugar de decirle, cállate, no te metas, ya te he dicho que a los adultos no se les debe de interrumpir, pero jamás retomas y le dices, pues permíteme, estoy hablando con tu tío, estoy hablando con tu papá, dame unos minutos y ahorita te atiendo. Termino de atender el adulto, entonces regreso. Me decías que necesitas decirlo, pero ¿qué es lo que hacen? Los callan. Sí. ¿Cómo pretendemos que el niño, cuando es víctima de una agresión, pueda establecer un límite? No me gusta que me toques, no me gusta, ¿no? Yo les pregunto también a los niños cuando hacemos grupos, ¿ustedes se pueden defender de sus compañeros? Sí. ¿Se pueden defender de sus primos? Sí. ¿Y se pueden defender de su mamá y de su papá? No. Claro que sí. De tu maestro, claro que te puedes defender, ¿no? Y es esta diferencia de decir qué significa defenderte. Es decir, no me gusta. A veces incluso las demostraciones de afecto, que los agarran, a veces hay papás que los muerden porque los aman tanto, y, ¿no? Entonces es decir, no me gusta que me lastimes, no me gusta. Los que los obligan a saludar de beso a la gente. ¿Cómo pretendemos entonces que lleguen a un contexto en donde ven a un niño probablemente mayor en cuanto a tamaño, complexión, o probablemente más seguro de sí mismo, y cómo establecer límites? Muy bien. Leía hace un tiempo, y lo puedo relacionar con esto que comentas, que para que pueda considerarse bullying necesariamente debe haber una proporción en el que uno tenga poder sobre el otro. Proporción no era la palabra, ¿no? Pero una relación de poder sobre la otra persona. Y lo comentabas, ya sea físico, en tamaño, fuerza y demás, o psicológico, una mayor seguridad. Y decía el texto que justamente entonces no se puede considerar bullying cuando hay una agresión de un buleador hacia otro buleador. Y esto como que me brincó así muy, muy fuertemente, porque bueno, comprendo que los dos son fuertes, que quizás los dos tienen esta connotación de poder, pero obviamente hay una agresión. Claro. Entonces, ¿por qué no se consideraría bullying?
Exacto, y es esta cuestión de la diferenciación de tú, y hay que dejar bien claro, ¿no? Y entraríamos en un tema bastante delicado, porque cuando nosotros hablamos de los tres elementos, ¿no? Dentro de la escena, de una escena de agresión o de bullying, estamos hablando de el agresor, estamos hablando de la víctima y estamos hablando del espectador, que son tres bien importantes. En este punto es cuando yo digo víctima, cuando yo digo mi hijo es víctima de bullying, sigo dejándolo sin herramientas de defensa, Ok. ¿no? Si yo te digo eres víctima, ¿qué hacemos con las víctimas socialmente? Pobrecito. Pobrecito, ¿no? ¿Qué le Compadecer. hicieron? Muy bien. Exacto. Entonces, de entrada por ahí, ¿no? La revictimización que hacemos cuando nosotros le decimos a toda la gente, a tu hijo no lo metas en esa escuela porque mi hijo fue víctima de bullying. Le pueden hacer lo mismo al tuyo. ¿Qué pasa con tu hijo que no pudo detener la agresión? ¿No? En ese sentido. Entonces, desde mi punto de vista a nivel social o a nivel de efecto, el efecto del espectador es bien importante. Y es tan importante, ¿por qué? Porque hay de dos tipos. Aquel espectador que quisiera también agredir pero no se atreve, y aquel que tiene tanto miedo y que, como decimos, al enemigo únetele, ¿no? Y mejor me le uno y me quedo calladito. Clásica película de pandillas, de adolescentes, en donde iba el buloso y atrás iban todos los compinches. Entonces esta parte de decir, el efecto del espectador es me quedo callado por miedo, me quedo callado porque no puedo detener esto, porque internamente hay muchos espectadores que dicen, realmente me duele, me lastima ver que Pero lastimen no a otro, nada. pero no puedo hacer nada porque si yo hablo me convierto en otra víctima de bullying, ¿no? Entonces es bien delicado esto, y es lo que vemos en la sociedad. Y vuelvo al punto y te decía, entramos en otro tema, porque ahora cuando vemos agresiones a nivel social, vemos agresiones en la calle, vemos agresiones en el mercado, en el tráfico, ¿qué es lo que hace la gente? Espectadora. Graba un video, en lugar de llamar a las emergencias, por ejemplo, en lugar de solicitar ayuda, en lugar de ayudar a alguien. Entonces estamos siendo y convirtiéndonos en espectadores de la violencia y de la agresión, y esto es normalizado, ¿no? Entonces es lo que realmente es alarmante en esta situación. Sí, de esto que comentas, me había tocado escuchar bastante esto de que si no haces nada contra el bullying, sigue siendo parte del bullying, ¿no? Pero qué importante lo que comentas, porque a veces no nada más se trata de no querer hacer algo al respecto, sino de realmente pues casi una incapacidad producida por el miedo a ser también objeto de estas agresiones, ¿no? Pero bien, entonces tres papeles, la comúnmente llamado víctima, el victimario y el espectador. Así es. ¿Ok? Bueno, se ha comentado mucho también sobre las consecuencias como la depresión y la ansiedad como una consecuencia, valga la redundancia, del bullying. ¿Qué tan visto es esto? Es muy frecuente, es muy frecuente. Este temor de querer parar la situación y de no contar con los recursos lleva al joven, lleva al niño a no hablarlo con las figuras que pudieran ayudarle, sean docentes, sean padres, sean adultos que estén a cargo de él. Entonces es como estar acumulando realmente y reforzando que soy incapaz, incompetente de hacerme cargo de mi propia seguridad o de mi propio valor como persona. Efectivamente, ¿no? En prevalencia los índices de depresión, de ansiedad y incluso el suicidio por bullying, realmente, o sea, es una realidad, no es algo que vemos en las novelas ni en los programas, es una realidad. Se han abierto muchos casos en públicos en donde cuando se dan cuenta de las razones, pues hay todo un antecedente, y la pregunta aquí es, ¿nadie se había dado cuenta? ¿Qué pasó con toda la gente que estaba rodeando a esta persona que había sido agredida? Hasta que no, y volvemos al concepto de la victimización, ¿no? Hasta que no pierde la vida o se quita la vida, pobrecito, hubiéramos hecho algo. Pero realmente hay que tener algo bien claro, no es el punto que el espectador, porque hay gente que está fuera de esta escena, no está en ninguno de los tres papeles, pero hay que tener bien claro que el espectador sigue siendo una persona temerosa que se encuentra en medio, entre mi vida o la vida del otro, prácticamente así, ¿no? Entonces elijo la mía y me quedo callado. Y que a veces este espectador se vuelve, vamos a ponerle, víctima del escrutinio. No es que tú no hiciste nada, es que pudiste haber dicho, pero justamente esto que dices, pues es que sí, habría creído, pero no se pudo por una u otra razón, ¿no? Surge una serie que es bastante conocida, ¿no? Ahorita que dijiste esto de que no se dan cuenta los que lo rodean, que es la de 3 razones, ¿no? De Netflix. ¿Qué opinas de la serie?
Pues mira, en realidad no la terminé, voy a ser bien honesta, pero es una forma de exponer una realidad. Obviamente va a tener un tinte para vender la historia, ¿no? Pero créanme, de verdad que puedo decir que son numerosos los casos que pueden llegar a este punto en cuanto a la sensación, ¿no? Y al sentir y el pensar de una persona que está en una situación así. ¿Es real? Sí, sí te puedo decir que es real. Sí, y que muchas veces se presenta por parte ya sea de los familiares, de los propios docentes, esta minimización de lo que está pasando, ¿no? Con que, no está pasando nada, ni te está diciendo tanto, aguántate, cosas por el estilo, que le van sumando, digamos, piedritas a esta carga por parte pues de los objetos, de quienes son objeto, ¿no? de bullying. ¿Qué hacer cuando el propio docente, hablando ahora ya dentro del ámbito escolar, es quien permite este bullying? Sí, mira, aquí algo bien importante es la identificación. De entrada es eso. Muchos docentes han comentado que por la misma carencia de herramientas para el manejo también se vuelven parte del problema. ¿Y qué hago cuando me doy cuenta? No sé realmente qué hacer. Pues no podemos correr al niño, no podemos correr al muchacho, o qué pasa, qué decimos, qué hacemos. Entonces también se vuelven parte de. Es toda una cadenita. No hay persona realmente que tenga la verdad absoluta y que sepamos todo, pero por lo menos acercarnos y buscar alternativas de solución. El primer paso es la identificación. Y sobre la identificación, como toda persona que actúa, como dicen, avientas la mano y escondes, como dicen, la piedra y escondes la mano, es igual. Cuando nosotros exponemos a la persona, y no es exponer de agarrar un micrófono y decir, este niño está haciendo bullying, pero el hecho de descubrir a la persona que está agrediendo, ya estamos dando el primer paso. Y descubrir qué es, prestarle atención, llamar a sus padres, que ese es otro factor también interesante, ¿no? ¿Qué pasa con los padres que no se han dado cuenta que su hijo es un agresor? ¿Qué pasa con los padres que no se han dado cuenta que su hijo es objeto de agresión? Entonces esta cuestión, y muchas veces encontramos lo lamentable que es cuando vienen los padres, vienen con un nivel de defensa tan elevado y buscando conflicto con el orientador educativo, con la maestra, ya la trae con mi hijo, es juego de niños, así se llevan ahora los jóvenes. Entonces la minimización también proviene de la casa. Obviamente los muchachos también saben que no va a haber consecuencias en la casa, entonces siguen repitiendo patrones. O por el otro lado, ¿no? El joven que repite ese patrón como medio de vida. Cuando tú le dices, esta es mi normalidad, mi padre le pega a mi madre nos golpea a nosotros, nos pone apodos, nos ridiculiza, nos expone delante de otros, es la forma en que yo he aprendido. Normal. Exacto. ¿Qué hacer? Definitivamente hablarlo y no tener ese temor se escucha muy fácil, porque si fuera tan sencillo, no tengo miedo y lo voy a decir. Incluso en algún momento, ya cuando empezó a salir este tema más a la luz, más de nombrarlo, había una estrategia bien interesante en las escuelas que era el buzón, ¿no? El buzón del bullying. Entonces ponían un buzón y ahí en una notita anónimo los niños y los jóvenes podían poner si ellos identificaban una situación de bullying. Se quedó, considero yo, en muchas escuelas, y me consta que muchas escuelas realmente prestaban atención a lo que caía en ese buzón, pero otras no. O sea, realmente sacamos las notitas y pues no se daba seguimiento. Exactamente. Entonces definitivamente es hablarlo, decirlo. Obviamente en esta cuestión es impulsar al niño a que lo hable con alguien, y sobre todo que tenga la seguridad que va a ser apoyado y conducido de la mano por alguien que va a ayudarle realmente a salir de esta situación. Sí, regresando a lo del docente, de ahí la importancia de que puedan también ser capacitados, no nada más en lo de su trabajo, sino en el manejo de conflictos y de otros elementos que ya están siendo más vistos afortunadamente. Muchas veces se me ha hecho la pregunta de qué estrategias se pueden seguir para eliminar, dicen, el bullying, ¿no? Mi respuesta por lo general siempre ha sido la misma. Yo no me dedico a ello, pero a grandes rasgos es que el bullying no se puede eliminar como tal, creo yo, ¿no? Pero si que quiere hacer algo al respecto, y es lo que digo, yo lo trabajaría con el objeto, con la persona que está siendo objeto de bullying, ¿no? Me dicen, pero ¿por qué? Y tú lo estás reafirmando, ¿no? El poder trabajar en que este niño o niña pueda hablarlo va a ser un paso, no un pequeño paso, es un gran paso, y quizá el que es necesario para poder entonces evitar que esto crezca. Claro. ¿No? Obviamente pues eso representa también un proceso terapéutico para el niño, para trabajar todas esas herramientas que sean necesarias,
Pero con quien es buleador, ¿qué se puede hacer? Con ambos se puede hacer un trabajo, pero en este punto es bien importante que si yo tengo la intención de agredir a alguien y ese alguien me pone un alto, voy a buscar otro, y ese alguien me pone un alto, voy a buscar otro hasta llegar al punto no tengo realmente quien se deje. Okay. Entonces cuando el agresor llega en este nivel de decir, bueno, realmente me han puesto límites, si entra en un conflicto bastante intenso, ¿no? Porque al fin de cuentas esta necesidad de valorización por medio de minimizar a otro, se pierde el camino para encontrar esto. Entonces ya no, esta cuestión de decir, bueno, ¿y yo qué soy? ¿Qué poder tengo sobre los demás? Se elimina. Esto es bien importante y lo que tú decías también, ¿no? El hecho de que llegan adultos todavía refiriendo experiencias anteriores. Voy a compartir algo bien interesante. En algún momento me tocó trabajar con un colegio aquí en Tijuana, y la directora muy acertada, identificó que había situaciones así y trabajé a 3 niveles. Taller para los alumnos, taller para los docentes y taller para los padres. ¿Saben qué, papás? Estamos anunciando, que hay situación, obviamente no expuso a nadie, hay situaciones de agresiones, nuestros hijos, nuestros alumnos están teniendo conductas de agresión, esto no se permite aquí, pero no se quedó solamente en el regaño, ¿no? Sí. Es decir, vamos a buscar a alguien que nos oriente a los docentes, a los niños, a los muchachos y a los padres. Entonces es un trabajo tan completo y claro que se puede. Te voy a decir por qué, porque muchos de estos padres ni siquiera se dan cuenta. Cuando llegan a consulta es porque le encontraron golpes visibles, moretones, por ejemplo, o de repente que, ¿dónde está, qué comiste? Nada. Y tu lonche, tu lonchera, tu mochila, los colores nuevos que te compré, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Entonces también esta cuestión de ser muy delicados en la observación de los hijos. Esto es bien importante. Los hijos no son personas que cohabitan ahí en la casa, que son roommates, ¿no? O sea, es realmente mis hijos, cuando yo veo que el hijo, yo paso por él a la escuela y lo veo cabizbajo, pues le pregunto nada, me va a decir todo bien, pero tú te estás dando cuenta que no está todo bien. Entonces hay que investigar, hay que preguntar, siempre en esta cuestión de decir, bueno, yo estoy abierto a escucharte, y si algo te pasa, recuerda que cuentas conmigo y lo vamos a poder solucionar. Probablemente en este momento no te sientas para poder platicarme, no te sientas cómodo o no quieres platicarme, pero recuerda que aquí estoy, ¿no? Y todo tiene una solución y yo te acompaño, soy tu madre, soy tu padre. Entonces esta parte también de los papás, pues yo lo veo que va y viene. Algo importante es, no ha bajado calificaciones, quiere decir que todo está bien. Y cuando vemos, me decía una mamá, es que de repente, dice, un pequeñito de 7 años que lo estaba ayudando a bañarse y que lo ve moreteado del abdomen y le pregunta, ¿qué te pasó? Y es cuando se suelta en llanto. Cuando es descubierto, dice, es que me pegan. ¿Quién te pega? Y esto no había sido en esos días o en esa semana, ya había sido en un tiempo bastante amplio. Entonces esto es bien importante, trabajar a 3 niveles, porque si los padres no identifican primeramente la relación que tiene el trato del adulto hacia con el menor, pues a dónde vamos a trabajar, ¿no? En esa parte. Qué importante esto que dices. ¿Qué focos rojos pueden llegar a notarse de que un niño está siendo objeto de bullying? Ya puede ser desde la cuestión, pueden ser niños mayormente callados, más de lo común, pueden ser niños que no disfrutan de hacer actividades que antes disfrutaban, por ejemplo, ya no quieren ir a entrenar, ya no quieren ir a la escuela, que ese es el foco más rojo, y yo creo que ahí ya estamos hablando de que es algo realmente que se salió de control, ¿no? El no querer ir a la escuela, el somatizar, ¿qué es esto? Me duele el estómago, me duele la cabeza, no me siento bien. Entonces, esto es tan fuerte y tan poderoso que la mente realmente genera síntomas y vomitan los niños en la mañana porque no quieren ir a la escuela, los jóvenes también, porque no solamente son pequeñitos, ¿no? También los adolescentes, la poca o baja socialización, ya no conversan tanto, los notamos callados, hay reuniones dentro de las mismas actividades de la escuela y no quieren asistir, no quieren participar en los eventos, por ejemplo, se entera la mamá que todos se fueron al cine y él no quiere ir. Entonces son cuestiones que te van diciendo que hay algo que no le está gustando dentro del contexto escolar. Decías algo también muy importante hace rato, ¿no? A veces el propio docente es quien genera el espacio para la agresión, ¿no? Y esto es bien importante porque a veces decimos, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que la maestra es la que me hace? ¿Me va a creer? Y a veces este es el factor de decir, es que no me van a creer, le van a creer al adulto, le van a creer a veces también las madres son amigas, entonces el agresor
la madre del agresor y la madre del que es violentado son amigas, entonces ¿cómo le voy a decir a mi mamá que el hijo de su amiga es el que me violenta? Y aquí el mismo niño se censura de hablarlo. Así es, entonces esto es bien importante. Una de las herramientas más fuertes y yo siempre he dicho poderosas que les enseñamos a los niños dentro de este proceso es, número uno, el hecho de que te vean a los ojos cuando están hablando. Y agáchate, cuando yo te esté hablando, no me rezongues. O sea, levanta tu cara y ve a tu padre y ve a tu madre aunque te estemos regañando. Sé que no te agrada que te estemos llamando la atención. Levanta tu cara y venos a los ojos, ¿no? Que esa es una de las cosas. Y la otra, permitir que hablen. Cállate, nomás te la pasas hable y hable. Y tú cuentas todos los detalles de las cosas. Le preguntas al niño qué comió hoy y te dice, es que salimos a recreo y subí 3 escalones y me encontré fue el niño. Y al último te dice que se comió un burrito, ¿no? Entonces, cállate, hablas demasiado. Esos niños, realmente la defensa que más pueden tener es que hablen mucho, porque el agresor sabe perfectamente que si algo le hace, este niño va a hablar y lo va a platicar, porque todo platica y todo habla. Y el hecho de voltear y ver a la cara es decir, realmente me estoy muriendo de miedo, pero te quiero demostrar que no tengo miedo, ¿no? Entonces son cosas tan simples. Porque lo que el agresor busca es eso, ¿no? Esa rendición, esa intimidación que demuestre que tengo poder sobre ti. Exacto, y es el alimento del agresor, y en todos los contextos, hablando de bullying, hablando de abusos, hablando de violencia doméstica, es esta parte de decir, tú eres menos que yo y no tienes el poder ni el valor para defenderte. Entonces eso es bien importante. Y aunque sean pequeños cambios, tienen un gran impacto realmente en este tipo de situaciones. Claro, claro. Pues muy bien. Bueno, ya hablamos del bullying, pasamos a esto que la tecnología creo que ha sido un punto de encuentro en casi todos los programas, en el que nos ha beneficiado para mucho, pero trae otro tipo de consecuencias, otro tipo de fenómenos, como dentro de este tema, el ciberbullying, ¿no? Ya nos queda claro que es el bullying de forma general, pero el ciberbullying, ¿cómo se lleva a cabo? Obviamente lo sabemos, ¿no? A través de medios electrónicos. Pero ¿hay alguna diferencia entre el bullying que es presencial, digamos, y este que es cibernético? Sí, fíjate que aquí el agresor tiene el poder absoluto de destrozarle la vida a alguien, y hablamos en esta cuestión de, entre comillas, reputación, por así decirlo, porque puede trabajar bajo una identidad falsa, un perfil falso. Entonces, por lo menos en la presencial te das cuenta quién es y sé quién es, pero en el ciberbullying no. O sea, realmente a veces tienes al agresor a un lado y puede ser tan amigable y puede ser incluso de tu grupo de amigos, de tu grupo de pares, y no darte cuenta quién es. Entonces hay una mayor amplitud y facilidad para realmente, y voy a usar esa palabra, ¿no? Porque realmente es catastrófico el resultado, destrozarle la vida a una persona, a un niño, a un adolescente, de que ya definitivamente no quiere ni salir de su casa porque ha sido tan expuesto, y sabemos que todo lo que sale por medio de internet ya no tenemos control absoluto, en lo absoluto, ¿no? Entonces hemos llegado a casos en donde la misma escuela, secretaría toma la decisión de reubicar a los niños en otras secundarias, porque realmente el rumor se extendió a tal magnitud que esa alumna o ese alumno ya no pueden entrar por la puerta de esa escuela, porque definitivamente es tan complicado el poder vivir con un peso tan grande. Y estamos hablando desde que inventan chismes o rumores respecto a alguien, estamos hablando de la facilidad que tienen ahora, aunque no está permitido en el reglamento escolar, el llevar celulares, entonces grabar situaciones ya sean vergonzosas, situaciones de agresiones, situaciones simuladas, y entonces si volvemos al punto del espectador, hay 10 espectadores, yo no sé quién de los 10 grabó ese video y subió ese video. Y ya no hay nada más 10 espectadores. Y esa es la parte complicada. Y que además en internet siempre queda una huella, siempre hay un rastro, ¿no? Porque puedo haber trabajado para que se eliminara, no sé, el video o lo que sea, pero a lo mejor alguien ya lo descargó y ese alguien se encarga de todavía viralizarlo, digamos. Claro, ¿no? claro. De hecho han llegado adolescentes que me preguntan, ¿no viste el video de la niña que se caía y se le levantó la falda? Pues esa soy yo.
O sea, es esta parte de decir, híjole, ¿no? Y me tuve que cambiar de secundaria y tuve que eliminar todas mis cuentas y tuve que hacer cambios significativos, de hecho hasta de ciudad se han cambiado, porque realmente representó un impacto tan grande lo que se hizo detrás de un aparato, ¿no? Detrás de las vías electrónicas. Entonces esto es bien, bien interesante. Lamentablemente ahí no tenemos control. O sea, realmente no tenemos control. Cuando sale la información o cuando se viraliza esto, pero pues vamos a entender en este punto y los papás, ¿no? En esta cuestión, realmente, no sé, ¿no? Esta parte de no nos atrevemos o no se atreven los padres a saber investigar en qué andan metidos sus hijos, en qué publican, que no. La mayoría ya sabes, ¿no? Que dicen, bueno, es que mi hijo me tiene agregada en el Facebook, sí, pero todas sus publicaciones las tiene filtradas para que tú no te des cuenta. Y generalmente los papás se dan cuenta por la gente que les rodea. ¿Ya te diste cuenta lo que está publicando? ¿Ya te diste cuenta que trae pleito con una niña en el Facebook? Y el papá, pues ¿cuál? Si yo la tengo en el Facebook, no me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente buscan la manera en que el adulto no lo perciba, ¿no? Sí. Y hablando de esto que comentabas de la reputación, ¿no? Digo, eso se vive en toda etapa, me imagino, pero hablando de reputación, la adolescencia forma o representa, creo que la gran parte del pastel, ¿no? Claro. En cuanto a la importancia de tener una buena reputación. ¿Realmente les afecta más a los adolescentes, hablando de este concepto específicamente, o se da por igual? No, sí, totalmente, ¿no? Y sabemos que en esta etapa es esta construcción realmente de la identidad, de decir quién soy yo. El adolescente está en esa línea en donde este era el hijo de mamá y de papá y este es el adulto que se espera que sea, entonces está en esta mitad de decir, no sé ni qué pasará adelante en mi futuro, pero también en la parte de ya no soy un niño, ya tengo mis propias ideas, entonces se va construyendo esta identidad. Sabemos también que en la adolescencia el sentido de pertenencia es muy importante, en dónde pertenezco, y hay muchos papás que dicen, es que quieres más a tus amigos que a nosotros, o ya no sales con nosotros y sales con tus amigos, justamente por eso, porque van construyendo esos bloquecitos. Cuando yo llego a la adultez y digo, yo soy Tina, yo sé hacer esto, yo soy capaz de esto, mis limitaciones son estas. Entonces, para llegar a esta identificación está ese proceso de identidad, ¿no? Y está ese proceso de conocerme. Y cuando mi concepto, y decía al inicio, ¿no? La autoestima, autoconcepto y valía, cuando el autoconcepto está construido por todo esto que me ha destruido, entonces, ¿cuánto valgo? ¿Cuál es mi valor como persona? Y utilizan este término aquí, ¿no? El que te quemen por internet. Entonces eso es bien importante. Me ha tocado revisar grupos dentro de las secundarias públicas en donde dicen quemados de la número tal y quemados de la número cual, ¿no? Entonces tienen grupos en donde los mismos chicos se meten constantemente a estar publicando, y si alguien hace una publicación señalando a un joven o a una joven, pues desde ahí se hace totalmente una verdadera locura, ¿no? Y ahora con esta moda de los packs, ¿no? De el mandar fotos y videos con connotaciones eróticas, sexuales, y que se ha vuelto también un punto rojo, un foco rojo gigante, y que incluso ya hay leyes, afortunadamente, respecto a esto, pero que desafortunadamente, como lo dices, no tenemos control sobre ello y se van rolando, ¿no? Y forma parte de esta reputación también que comentabas. Sí, claro. Y fíjate que específicamente en el tema del ciberbullying hay una pregunta que nos hacemos constantemente. ¿Qué hay detrás de esta persona que se da a la tarea de construir un perfil falso, de hackear una cuenta? ¿Hasta dónde llega o qué tan grande es su necesidad de lastimar a otro, ¿no? De agredir a otro a través de las redes sociales? Entonces estamos hablando de una persona que evidentemente, y también hay que dejar claro, yo sé que a lo mejor van a diferir en este punto, el agresor es una persona que sufre y que sufre demasiado, y que nadie ha podido lograr ver que esta persona ha sufrido desde que es pequeño y no encuentra otra forma. Son personas, son niños, son jóvenes que están enojados con el mundo, con la vida que les tocó, y no somos capaces realmente de poder identificarlo, y a veces decimos, es que eres una mala persona, que cuánto odio puedes tener en tu corazón, ¿no? Sí. Pero es una necesidad latente de, por favor, véanme, valgo algo, por lo menos para que la orientadora me llame y me ponga un reporte a ver si mis papás se paran en la escuela.
¿no? Si les dicen que le pegué a un niño y que le saqué sangre, a lo mejor así se paran en la escuela. Okay. Entonces es bien importante, yo entiendo perfectamente quienes hayan tenido hijos que hayan sido objeto de agresiones, que es lastimoso, pero también el agresor sufre y también el agresor es un niño o ha sido un niño abandonado o ha sido un adolescente no atendido, ¿no? No es esta cuestión de justificar, pero sí entender que hay mucho más allá de una persona que agrede en las etapas infantiles, ¿no? Estamos hablando los niños, los adolescentes, porque ya en la adultez temprana o emergente pues disminuye un poquito, aunque todavía hay adultos de repente que utilizan, ¿no?, los medios para poder expresarse. Esto es bien importante. Y hasta cierto punto, lo comentabas tú, bueno, ¿a qué nivel trabajamos? Pues a todos los niveles, desde casa con los padres, desde la persona que agrede, desde el niño que es agredido, ¿qué le faltó desarrollar a tu hijo para no poder defenderse? ¿Qué le faltó desarrollar a tu hijo para no poder encontrar otros canales, otras vías para poderse dar a entender o escuchar? ¿Y qué te faltó a ti, papá? Y algo bien interesante, y lo platicábamos creo que la vez pasada, nunca es tarde para aprender. Así nuestros hijos estén en la etapa que sea. No es decir, bueno, pues ya son adolescentes, ya camino perdido, ¿no? O niño perdido. No, claro que no. Nunca es tarde y para eso estamos nosotros, ¿no? Estamos nosotros en esta profesión tan noble que es poder conducir a los padres a que encuentren herramientas, probablemente no reparar lo que no hemos dado, pero a partir de aquí, pues mi hijo va a continuar su camino en la vida. ¿Qué herramientas le voy a dar? ¿Qué le voy a echar en su mochila de vida, no? Ya, abrir los ojos, como decías, claro, ¿no? Poder notar todos estos cambios y toda esta falta de herramientas, tal vez, o habilidades, pero muy importante lo que decías, por lo general suele ser descartado lo que hay detrás de aquel que acosa, de aquel que comete la agresión, ¿no? Que efectivamente la parte más complicada, me imagino, es cuando los propios padres de este agresor son agresores, que es lo que dijiste de la repetición de patrones, ¿no? Exacto. Que el niño, pues para el niño eso es lo normal, así es el estilo de vida que lleva y únicamente lo está llevando a sus otros contextos. Claro, inicia algo tan, voy a ponerlo igual entrecomillado, ¿no?, tan insignificante como permitirle al niño de 2 años que tenga una mascota y que el perrito lo cargue del cuello y el perrito esté llorando y decir, está jugando con el perrito, no le pasa nada, es un perro. Normalización. Desde ahí estás generando sufrimiento a un ser vivo, el perrito está llorando porque tu hijo lo está ahorcando, porque tu hijo le jala la cola. Desde ahí, si yo permito eso, si yo permito que el hermano mayor abuse físicamente o verbalmente del hermano menor, si yo permito esta cuestión de no poder favorecer el respeto dentro del contexto familiar, pues evidentemente se va a repetir en un contexto social. Está por ahí la frase que dice, ¿no? La casa es mi primera escuela y la escuela es mi segunda casa, que es totalmente diferente. Mi primera escuela es mi casa y en la escuela es mi segunda casa, en donde yo voy a ir a repetir aquello que he aprendido en mis bases familiares. Me acordé de una imagen que vi rondar mucho tiempo en Facebook y que es muy representativa de esto que has comentado, ¿no? En la que está el papá gritándole a la mamá le grita al niño y el niño le grita a la mascota, ¿no? No le pega nada de esas. Pero es justamente esta escalerita que van repitiendo, ¿no? Bueno, estamos llegando a la última parte de este programa, pero un punto que me gustaría abordar es la importancia que tiene el que en este nuevo modelo educativo, digamos, se haya agregado el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no?, en los niños, en el que puede entrar, si bien quizá no tan profundamente como se llevaría en un proceso terapéutico, al menos sí que decías, informar, el lograr abrir los ojos, eso es lo que se debería de contar y cómo empezar a trabajarlo para reducir las situaciones de riesgo como lo que son el bullying, ¿no? Sí, claro, y en este punto es importante porque se le está dando un papel crucial al docente, ¿no? El hecho de decir, tú eres también un canal, una vía de transmitir este trabajo emocional en tus alumnos, aunque no seas psicólogo, aunque no tengas las habilidades para un proceso terapéutico, pero puedes empezar a sembrar la semillita. Cuando se hacen este tipo de actividades en el salón de clases, se acercan 2, 3 o 4 niños a decir, yo quiero ir al psicólogo, yo necesito, yo estoy viviendo esto, yo estoy pasando por esto, ¿no? Y en esta cuestión de integrar al docente también se le ayuda a poder canalizar adecuadamente y a tiempo los casos que requieren atención ya más individualizada. Así es. Y hablando del docente, la parte adulta, la importancia también de que el propio docente maneje todas estas habilidades, ¿no? Porque si no las manejo ni yo, pues ¿cómo las voy a compartir al otro? Muy bien, pues muchas gracias. Y nada, vamos a ver
¿Qué comentarios o preguntas habrán hecho? Ah, creo que son más comentarios que preguntas, tal cual. Sí, Reina Castro, super psicóloga. Verónica Morga Cabrales, saludos y excelente profesora, te comenta. Giovanna Pérez, la mejor psicóloga. Viviana Jiménez dice gracias por compartir estos temas de gran importancia. Pues no hay de qué. De hecho, pues lo hemos comentado en todos los programas. Estos programas específicamente son para ustedes, ¿no? Y para desarrollar todo esto que tiene bastante importancia poder conocer al menos. Claro. Excelente psicóloga, dice Robles Ales. Mara Domínguez, saludos Tina Quesada, excelente tema. Gracias por concientizar y compartir tu experiencia. Una palabra bastante importante que comenta Mara, la concientización. ¿Sí? ¿Qué es de lo que hablabas de estos talleres educativos que diste a 3 niveles, ¿no? El hecho de que poder al menos que se conozca y que se vea qué está pasando. ¿Sí? Muy bien. Y por último dice Yanela Costa, la mejor psicóloga del mundo. Muchos fans. Sí. Muy bien. Pues no hubo dudas, al parecer no hubo preguntas. Creo que es un tema que también podemos profundizar bastante y partir a otros temas de esta rama justo, ¿no? Pero a manera general, algo con lo que puedas cerrar el tema y que creas importante. Sí, claro, yo creo que aquí lo importante es que abramos más los ojos, que abramos más los oídos y que aprendamos a escuchar y observar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que actuemos a tiempo y tengamos una intervención pronta. Excelente, Tina. Nuevamente muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. No se pierdan la próxima semana, igual, martes 6 de la tarde para estar aquí con nosotros. Sintoniza. Nos vemos en la siguiente transmisión.